En este vídeo os voy a aportar todo lo que es necesario saber para la parte del examen de Cambridge de rehacer frases. Vamos a ver qué partes de la gramática tenemos que sabernos bien y cuáles son los phrasal verbs que más suelen salir. De los tiempos verbales hay dos que tenemos que sabernos bien porque suelen salir: el present perfect y el past simple. Y hay dos estructuras que son las que más nos encontraremos. Estas dos hay que estudiarlas. Número 2, los verbos modales. Verbos modales hay muchos, pero hay tres que son los más importantes. Tenemos el must y can't cuando la frase indica que alguien está seguro de lo que dice, might y may cuando no está seguro, y el modal should o ought, que sería para consejo. Número 3, la pasiva. La pasiva es imprescindible de saberla. Cuando vemos una frase y justo lo que hay después del verbo principal, justo lo que hay después en la frase debajo está al principio, ya sabemos que es pasiva. Hay que saberse la pasiva en todos los tiempos verbales, como se hace en presente simple, en pasado simple, en presente continuo, al igual que detrás de los modales o detrás de un futuro. Porque si la frase que te dan está en presente simple, la frase debajo tiene que estar en presente simple. Si en la frase de arriba hay un will, en la frase de abajo habrá que decir un will. Así que es muy importante fijarse en qué tiempo verbal está. Luego tenemos la pasiva impersonal. La pasiva impersonal, para detectarla, siempre son frases que empiezan con people o everybody. Luego tenemos un verbo, vamos a decir creer, people believe. Luego tenemos that y luego una frase. Si lo que hay después de la frase, el sujeto, ahora hasta el principio de la frase, lo que se requiere es la pasiva impersonal. La pasiva impersonal, lo importante es saber detectarla, saber que esta frase lo que quiere es que hagamos una pasiva impersonal. Luego simplemente es aplicar la estructura. Ahora tenemos la estructura de get o have más something, más un verbo en pasado participio. Esta es la estructura que expresa cuando alguien hace algo por nosotros. Es la típica frase de me cortan el pelo. Aquí digo lo mismo que en la pasiva. Hay que simplemente saber hacer esta estructura y aplicarla en todos los tiempos verbales. Eso es todo lo que hace falta. Muy importante saberse la lista de verbos que van acompañados por verbo en infinitivo con to o verbos que van acompañados por un verbo en ing. Tengo que admitir que esta parte del inglés es un poco dolorosa, ya que las listas son grandes de verbos, hay muchos que estudiar, pero al menos os voy a dejar los que más suelo ver en exámenes. La palabra to en función de preposición. Hay varias maneras que to tiene función de preposición, lo cual indica que si ponemos un verbo después, va en ing. Y hay muchas expresiones y momentos en inglés en que se usa de esa manera. Pero para un examen de B2 hay tres momentos que si tiene que salir algo de to como preposición, sale uno de estos tres momentos. El verbo preferir y preferiría, la estructura hay que sabérsela perfecta. Son detalles pequeños que se nos pueden escapar, pero con las frases que os doy aquí, y si queréis ver el vídeo, porque lo expliqué todo en el vídeo, lo tenéis todo ahí. La palabra para en inglés. Si vemos la palabra para en inglés, muchas veces in order to, es muy probable que cuando rehagamos la frase quieran que digamos so that. Y por lo tanto hay que saber los 4 caminos típicos que seguir con so that. Si vemos despite o in spite of, 100% hay que pasar a although o even though. O de although o even though pasar a despite o in spite of. Aquí el problema es la estructura que seguir después de despite o in spite of, que es diferente a although o even though. Muchas veces cuando veáis la palabra long, lo que nos piden es que digamos as long as. Hay que saber que después de as long as siempre hay que decir un sujeto y un verbo. La traducción siempre y cuando. Hay una manera más formal que puede salir, que es provided that o providing that. La palabra unless, a no ser que o a menos que, de normal son frases que veremos el if y hay que rehacer la frase, sustituir el if por unless o a la inversa. Cuando aparezca la palabra case, 100% hay que decir in case. De in case solo destacar que luego va sujeto y verbo y nunca decir el of. In case of más sujeto y verbo no se puede. También hay que fijarnos porque en la frase de arriba de normal veremos el verbo modal might o may y el verbo que va después muchas veces habrá que modificarlo. Si la historia está en pasado, ponerlo en pasado. Si está en presente y el sujeto es él o ella o it, poner la s. El comparativo también entra mucho en juego, more y less.
Y muchas veces cuando vemos una frase con el comparativo, hay que rehacerla y pasarlo a as y as, a tan como. La película es mejor que el libro no es tan bueno como la película. Dependiendo de cómo empieza la frase debajo, hay dos maneras de decirlo. Hay que saberse las dos. De extrema importancia, y esto lo destaco a todos mis estudiantes, saberse bien I wish. De primera que I wish se puede sustituir por if only. A nivel B2 significan lo mismo. La traducción es ojalá. Y lo que hay que saber es si la historia de arriba está en presente, futuro o está en pasado. Si hace referencia al presente o al futuro, luego, después de I wish, el verbo irá en pasado simple. Pero si la historia de arriba está en pasado, entonces el tiempo verbal que pondremos después de I wish o if only es el past perfect. Hay ciertos verbos y adjetivos que tienen su propia preposición. Y de las grandes cantidades que hay ciertos que suelen salir bastante. Y al menos estos que os voy a poner son los que tenéis que saberos a la perfección. Hay una estructura que es clave que no podemos fallar. Frases tipo, quiero que él venga. I want him to come. Te aconsejo que esperes. I advise you to wait. Tenemos un verbo, tenemos el objeto que va después y luego un verbo en infinitivo. Si fuera negativa sería te aconsejo que no esperes. I advise you not to wait. Esta estructura se aplica a muchos verbos, pero ¿cuáles son los que son precisos de saber? Aquí os los dejo. Y nunca se puede poner esta estructura con el verbo say, ni con el verbo suggest. La expresión me cuesta. Cuando vemos la palabra en negrita, difficulty o trouble, mi mente ya va como un robot. Delante hay que poner el verbo tener y luego un verbo en ing. Hay que fijarse en el tiempo de la frase para modificar el verbo tener y que tenga el mismo tiempo verbal que la frase de arriba. Y hay dos maneras de decirlo, con el verbo tener o con el verbo encontrar. Hay que saber el molde de los dos. La expresión merece la pena, que luego hay que decir un verbo en ing. Al igual que no sirve de nada, hay varias maneras de decirlo. En todas también un verbo en ing después. Las que vemos la palabra point son las más comunes. Por favor, no fallar con la palabra apart. Aparte de, la preposición nunca decir of, siempre decir from. El so y such, que son hermanos, poder pasar de such a so o de so a such. Las dos maneras de decir una gran cantidad de, una pequeña cantidad de. Cuando queremos decir gran hay que decir large. Cuando queremos decir pequeña hay que decir small. Nunca decir few, ni little, ni big. Y saber que después de number las palabras tienen que ser plurales contables y después de amount incontables. Si vemos la palabra likely, unlikely, bound, sure, certain, hay que saber que delante de ellas hay que poner el verbo to be y después un verbo con to infinitivo. Muchas veces si vemos una frase que hay enough, la que hay que rehacer hay que cambiarla diciendo to. Y si vemos to, pasar a enough. Así que saberse la estructura de los dos es lo necesario. Cuando vemos la palabra hardly hay que tener cuidado porque hay un gran porcentaje de probabilidad de que luego hay que decir algún any. Any, anything, anywhere, anybody. O también hardly ever, casi nunca. La expresión it's time es hora de o ya era hora de. ¿De qué manera se puede continuar? Una muy típica, hay que saberla. La más común es cuando tenemos que decir después un sujeto y un verbo en pasado simple. La palabra solo, alone, hay dos maneras más de decirlo. Hay que saberlas. Una es on my own, es la segunda palabra a la que iremos cambiando, dependiendo de a quién nos referimos, o by myself. Este punto es fácil, es saber pasar de una a otra. Saberse la estructura de la palabra tendency, hay que decir siempre el verbo to be y un a, have a tendency, y luego un verbo con to. La estructura con same, la misma, y saber pasar de adjetivos a sustantivos. Mi hermano es tan mayor como tu hermana. Mi hermano tiene la misma edad que tu hermana. Pasar de old a age. Lo mismo si fuera profundidad, pasar de profundo a profundidad. Como no el reported speed, si la historia está en presente, pasarla a pasado simple, si está en pasado simple a past perfect. Saberse todos los cambios que hay es crucial aquí. Al igual que el comparativo, también saber el superlativo. Hay una frase muy típica que suele salir, que es la siguiente. Hay una estructura que es pasar de likely, probable, a chance, probabilidad. Después de chance, cuando significa probabilidad, siempre hay que decir of. De ahí la diferencia. Pondremos un of y un verbo en ing y con likely después va to y un verbo en infinitivo.
La estructura para decir tardo tanto tiempo en hacer algo, que hay que decir el verbo take, luego la persona, luego la cantidad de tiempo y luego un verbo en tu infinitivo. Nunca fallar con el verbo borrow y lend, pedir prestado y prestar. Hay varias maneras de decir debido a. Todas las que voy a poner primero es necesario un sustantivo después. Si quisiéramos decir una frase, un sujeto y un verbo, debería ser de la siguiente manera. Luego también importante saberse frases fijas, como decídete, make up your mind. En este apartado sí que es una lotería, ya que expresiones hay miles, pero por poner algunas que suelo ver bastante, estas serían. Y el último punto son los phrasal verbs. Los phrasal verbs son infinitos. No podemos estudiarlos todos, pero estos que os voy a dar sí que hay que estudiarlos. Son todos dentro del nivel B2 y son los que más aparecen y reaparecen en todos los libros de exámenes para practicar. Lo importante es saber identificarlos. Por lo tanto, os voy a poner cómo sería el verbo que veríamos en la frase. Por ejemplo, cuando decimos se me ocurre, que en inglés es come up with, en la frase que nos dan el sustitutivo es think of. Así cuando vemos think of y luego vemos come y luego nos dicen rehaz la frase con el verbo come, think of se sustituye por come up with. Y de la misma manera todos los demás. Llegamos al final de este vídeo. Lo que puedo decir que el libro que a mí más me ha ayudado a nivel B2, el libro que hizo que me resultara más fácil hacer este tipo de actividades, fue este libro. El libro es denso y grande. Es un libro que se necesita tiempo para digerirlo. De ahí la función de este vídeo, que es remarcar lo esencial que hay que saber. Por último, como siempre, si os ha sido de utilidad este vídeo, dadle like y compartirlo y nos vemos en el siguiente.